Reciban un gran saludo desde la diócesis de Knoxville. Nos da mucha alegría presentarles Del Evangelio al Corazón, con el Padre John Mario García. Un espacio para orar, escuchar y reflexionar el Evangelio del domingo. Pongámonos pues en la presencia de Dios. Padre eterno, tú que has enviado tu único Hijo para revelarnos tu voluntad y tu inmenso amor, concédeme escuchar tu palabra con profundo silencio interior y anhelo total de conversión. Señor Jesús, palabra eterna del Padre, que por mí te hiciste hombre, moriste en la cruz y resucitaste al tercer día, háblame ahora en tu Evangelio, pues yo sé que tu voz vibra. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a estar atento y tener devoción, y que con María reciba esta palabra, llevándola a la vida y guardándola en mi corazón. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hay un famoso escritor llamado Chesterton, en inglés. Solía dar muchas pistas literarias y era bien interesante a la hora de escribir. En uno de sus escritos hablaba de la diferencia entre poder y autoridad. Para ilustrar la diferencia utilizó una imagen bastante humorística. Dijo: si un rinoceronte entrara ahora en el restaurante, no se puede negar que tendrá un gran poder, pero yo sería el primero en levantarme y asegurarle que no tiene ninguna autoridad. El poder sin autoridad suele ser sinónimo de peligro. También sabemos que quienes ocupan puestos de autoridad legítima pueden utilizar el poder de forma perjudicial. Por eso hoy en día se desconfía más de las figuras de autoridad que en el pasado. La autoridad se ha convertido cada vez más en algo que confían en los demás en lugar de someterse a ella. Damos autoridad a personas en las que confiamos para que utilicen bien el poder y la influencia que conlleva esta autoridad. A menudo nos podemos preguntar: ¿quién tiene autoridad aquí y cómo la utilizan? Jesús parece que hablaba y actuaba de una manera que las autoridades legítimas de la época, tanto religiosas como políticas, no tenían, y esto era inquietante. En una ocasión expulsó del templo de Jerusalén a todos los que vendían y compraban, volcando las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. Las autoridades religiosas del templo, los sumos sacerdotes, le preguntaron: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esta autoridad? La respuesta a su pregunta fue: la autoridad de Jesús viene de Dios. Era Dios quien le autorizaba a hacer lo que hacía en el templo, porque el templo era la casa de Dios, su Padre, y como hijo de Dios, tenía autoridad en la casa de Dios. En una ocasión anterior Jesús hablaba sobre esto. Incluso Jesús había dicho a un paralítico: tus pecados te son perdonados. En respuesta, las autoridades religiosas le preguntaron: ¿quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? En otras palabras, solo Dios tiene autoridad para perdonar los pecados. Sin embargo, Jesús estaba demostrando que como único representante de Dios en la tierra, tenía autoridad para perdonar los pecados. Mientras que los líderes religiosos se sentían inquietos y perturbados por la forma autoritaria en que Jesús hablaba y actuaba, los que no tenían poder ni estatus acogían con agrado la presencia autoritaria de Jesús. Su autoridad les parecía vivificante y liberadora. Estaban asombrados y glorificaban a Dios por ello. Eso es lo que sucede en la lectura del Evangelio de hoy. Cuando enseñaba en la sinagoga local de Cafarnaúm, la gente reconocía la autoridad de su enseñanza porque les llegaba al alma, les tocaba el corazón, el espíritu y les daba vida. Aquel día en la sinagoga una persona en particular, agobiada por los demonios, descubrió que la palabra autorizada de Jesús era verdaderamente liberadora y afirmaba esto en su vida. Todos tenemos o podemos preguntarnos hoy: ¿quién tiene autoridad en mi vida? ¿A quién he confiado autoridad? ¿A quién reconozco como autoridad? ¿O en quién confío lo suficiente como para permitirle que tenga autoridad sobre mí?
Nuestra vocación bautismal, hermanos, hermanas, es permitir que Jesús tenga autoridad sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Permitirle que Él sea el Señor de nuestras vidas. Reconocemos bien con agrado que el Señor resucitado es la autoridad de nuestras vidas porque sabemos que su poder tiene su fuente en el Espíritu de Dios, en Dios mismo. Y que Él utiliza este poder para liberarnos, para darnos vidas, para sacar de nosotros los demonios y las fuerzas malignas que tratan de agobiar nuestra vida interior. Podemos caer en la tentación de pensar que somos nuestra propia autoridad, que somos señores de nosotros mismos, de nuestra vida, y que solo nosotros podemos tener el control de nuestras propias existencias. En nuestra cultura actual hay una tendencia a tomar el control, o como estamos acostumbrados a oír en cierto contexto, a recuperar el control de nosotros mismos supuestamente porque otros nos lo han quitado. Sin embargo, en realidad, todos acabamos sometiéndonos a un control u otro, y la única pregunta es, ¿a quién sometemos ese control? La lectura del Evangelio de hoy nos invita a reconocer que Jesús es el amor de Dios en persona, y el Señor resucitado es el único digno de someter nuestras vidas. El Evangelio también nos invita a compartir el asombroso descubrimiento que sucedió en Cafarnaún, que su presencia está autorizada y que su presencia tiene la autoridad para enseñar. He aquí una enseñanza nueva, decían. A veces necesitamos recuperar esa sensación de entusiasmo que los habitantes de Cafarnaún sentían por Jesús. Necesitamos redescubrir el poder vivificante de la presencia de Dios y su autoridad, de su palabra. Nos podemos recordar, por ejemplo, hoy la escena de los evangelios, cuando justo después de que muchos de sus discípulos le abandonaron, Jesús se volvió a los que quedaban y les dijo, ¿también ustedes quieren marcharse? Pedro, hablando en nombre de los demás discípulos, le dijo, Señor, ¿a quién podemos ir? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es como si Pedro dijera, hay mucha gente que reclama autoridad allá afuera, pero no hay autoridad tan vivificante como la tuya. El hombre perturbado en el evangelio de hoy preguntó a Jesús, ¿has venido a destruirnos? Jesús no ha venido a destruir a nadie. Ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. En una de sus cartas, San Pablo dice que en Cristo habita toda plenitud de Dios y que nosotros mismos llegamos a la plenitud de Dios. Por eso, solo Él es digno de ser máxima autoridad en nuestras vidas. Pidámosle al Señor hoy que sea Él siempre la autoridad, que siempre Él tenga el control de nuestra vida. Feliz domingo para todos.